Hola, ¿cómo están todas y todos? Sean bienvenidos a esta clase que sería la clase 7 de séptimo básico de matemáticas. Espero estén todas y todos muy bien en sus casitas y comenzamos con la clase. Entonces, bueno, el objetivo es demostrar que comprenden el concepto de razón de manera concreta, pictórica y simbólica, que vendría a ser el mismo objetivo que estábamos revisando en la clase anterior. Entonces, primero, ¿qué se revisó en la clase anterior? La página 104 y 105, que correspondían al inicio de esta nueva parte, que sería el concepto de razón. Entonces, recordemos que esta clase estuvimos conversando acerca de, bueno, en realidad solamente yo estaba hablando, pero acerca de qué es la razón, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que era una relación entre dos cantidades, ¿no es cierto? Y vamos a relacionarlas entre sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a realizar la página 106 y 107. Bueno, entonces primero, para comenzar, van a ver ustedes el siguiente video, que es cómo dibujar el cuerpo humano, proporciones, de Arte Pro. Entonces solamente lo ven hasta el minuto 2, ¿ya? Porque después se hace un poco aburrido. Bueno, si quieren verlo completo, lo ven completo. Pero sí o sí lo tienen que ver hasta el minuto 2, ¿ya? Entonces, bueno, después de que lo ven, vienen para acá. Entonces, bueno, lo que aparece en el video es eh, en un momento aparece una razón. ¿Cuál sería esa razón? Que es una razón que se cumple en el cuerpo humano. Entonces ahí ustedes pueden ver que se puede cumplir también en su cuerpo, que es que la medida de la cabeza, si la medida de la cabeza es 1, la medida del cuerpo total es 8. Entonces es decir, me caben 8 veces la cabeza en la medida de la cabeza en la medida de todo el cuerpo. Entonces esa sería la proporción que comúnmente se supone que tienen todos los seres humanos. Entonces esa sería una razón, por ejemplo. Entonces ahí estaríamos comparando qué cosa, la medida de la cabeza con la medida de todo el cuerpo. Ahí estaríamos aplicando la razón, en este caso relacionando dos medidas. Entonces, bueno, dentro de los ejercicios que ustedes van a tener que hacer en esas páginas son, en este caso, lo voy a hacer con un ejemplo, sería en este caso escribir razones asociadas a una situación interpretándola. Entonces acá vamos a tener un ejemplo. Y en este caso tenemos que escribir específicamente 3 razones. Entonces acá tenemos un ejemplo. Dice, Mercedes informó que durante febrero, Mercedes se refiere a la marca de automóviles Mercedes-Benz, ahí se me olvidó colocar Benz, informó que durante febrero por cada 6 autos vendidos se vendieron 2 camionetas. Entonces, bueno, ahí tenemos un dibujo para orientar. Entonces, durante ese mes, independiente de la cantidad total de autos y de camionetas que se vendieron, por cada 6 autos se vendieron 2 camionetas. Entonces acá tenemos 6 autos y 2 camionetas. Entonces podemos hacer esta razón de 3 maneras. Entonces acá la vamos a hacer. Entonces la primera sería, ¿cuál sería la primera razón? 6 es a 2. ¿Y cuál sería esta razón? Sería, por cada 6 autos se vendieron 2 camionetas, que sería la primera razón, la más evidente, que es la que menciona en el mismo enunciado. Por cada 6 autos vendidos se vendieron 2 camionetas. Esa es la razón más evidente. Entonces ahora tenemos la otra razón que podemos hacer, que es ahora 6 es a 8. Entonces ahora estoy asociando la cantidad de autos con el total. Entonces digo, por cada 6 autos vendidos se vendieron en total 8 productos. Productos lo llamo que se refiere a autos y camionetas en total. Esos serían los productos. Y entonces podemos ver otra razón 3, sería una tercera razón, que sería 2 es a 8. Ahora estoy comparando qué cosa, la cantidad de camionetas con el total. Entonces digo, por cada 2 camionetas vendidas, en total 8 productos entre autos y camionetas se vendieron. Y finalmente yo les planteo la siguiente pregunta. ¿Podrían formarse más razones coherentes? Entonces ahí ustedes van a tener que mirar los ejemplos, o sea, mirar este ejemplo y pensar y responderme en su casa si podrían formarse más razones coherentes. Y si la respuesta es sí, ¿cuál sería esa o cuáles serían esas razones? Entonces, bueno, también dentro de esos ejercicios van a tener que hacer problemas con razones. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, por ejemplo, dice, las edades de Don Cangrejo y Bob Esponja este año están en la razón 3 a 1 respectivamente, ya que Don Cangrejo tiene 78 años. Entonces, aquí esto es ficticio, ¿ya? Entonces, la pregunta 1 es, ¿qué edad tiene Bob? Entonces aquí no aparece la edad de Bob, solamente aparece la edad de Don Cangrejo, que es 78.
Entonces, ¿cómo vamos a saber la edad de Bob? Como sabemos que la edad de Don Cangrejo y Bob están en la razón 3 a 1, yo sé que la edad de Don Cangrejo es 3 veces la edad de Bob. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como es 3 por algo me da 78 y quiero saber cuánto es ese algo al 78. ¿En cuántas partes lo tengo que dividir? En 3, ¿no es cierto? Entonces, bueno, antes de dar la respuesta, la segunda pregunta sería: ¿el próximo año se cumple la misma razón? Entonces ahí vamos a ver si el próximo año se va a cumplir la misma razón o no. Entonces, volvemos a la pregunta 1. Habíamos dicho que como la razón es 3 a 1, al 78 lo vamos a tener que dividir en 3 partes. Si lo dividimos en 3 me va a dar 26. Por lo tanto, Bob, ¿cuántos años tiene? 26 años, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo multiplico el 26 por 3 me va a dar 78 años, que es la edad de Don Cangrejo. ¿Ya? Y como la razón es 3 a 1, cuando yo haga este resultado no va a tener resto 0. ¿Por qué? Porque esta división es exacta. Recordemos que en la razón siempre esta división se mantiene. O sea, va a tener 26 años Bob. Entonces, la segunda pregunta es: ¿el próximo año se cumple la misma razón? Entonces, antes de revelar la respuesta, tenemos que pensar qué edad va a tener cada uno el próximo año. Entonces, el próximo año Don Cangrejo va a tener 79 y Bob va a tener 27. Entonces, para ver si se cumple la misma razón, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dividir al 79 en este caso en 20, o sea, perdón, en 3. Entonces, si yo divido el 79 en 3, me va a dar 26, algo. ¿Me va a dar 26 exacto? No. ¿No es cierto? No. Por lo tanto, ¿se cumple la misma razón? No. Aquí, entonces, leamos la respuesta. Dice no, ya que el aumento para ambos es de 1 en 1 con el paso de los años. Por lo que 79 años con 27 años no están en la misma razón 3 a 1. O sea, si yo divido el 79 en 3, no me va a dar 27 y tampoco me va a dar 26. Debería darme 27, ¿no es cierto? Sino, en cambio me da otro resultado. ¿Por qué? Porque no está en la razón. Entonces, bueno, también aquí comprender que si es que los años estuvieran en razón, tendría que siempre mantenerse ese aumento. Siempre aumentar 3 veces y el otro aumentar 1. Entonces tendría que aumentar 3 años y Don Cangrejo y Bob tendría que aumentar 1. Pero eso nunca va a pasar porque el aumento para ambos es el mismo, que de 1 es a 1, con el que sería el paso de los años. Por lo tanto, la razón no se va a cumplir, solamente se cumple en este caso. Entonces, tenemos otra tercera pregunta respecto al problema, que es: ¿qué razón podríamos establecer el 2046? Entonces, recordemos que esta pregunta es asumiendo que este año, que es 2020, tendrían esa edad. Entonces, primero, para responder esta pregunta, tenemos que saber cuáles son las edades de Don Cangrejo y Bob Esponja el 2046. Entonces, ¿cuántos años habrán pasado desde el 2020 al 46? 26 años, ¿no es cierto? Que sería la resta entre 2046 menos 2020. Entonces, justamente 26 es casualmente la edad que tiene Bob, ¿no es cierto? Entonces, han pasado 26 años, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera conclusión que podemos sacar. Entonces, después, vamos a ver qué edad tendría cada uno. Entonces, acá, como dice, Bob tendría 26 más 26, que son los años que han pasado, tendría 52 años. Y Don Cangrejo, ¿cuántos va a tener? 78, que eran los años que tenía, más los 26, que serían 104 años. Entonces, ¿cómo? Ahora, si yo divido a 104 en 2, me da 52. Yo puedo establecer que la razón entre las edades de Don Cangrejo y Bob, en este caso ahora van a ser 2 es a 1. ¿Por qué? Porque 2 veces el 52 es 104, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a analizarlo de manera un poco más gráfica, ¿ya? Entonces tenemos acá el 2020 actual, que Bob tiene 26 y Don Cangrejo tiene 78. Entonces establecimos la relación que era 1 es a 3. ¿Por qué? Porque 3 por 26 es 78. Entonces acá está 1 es a 3, ¿no es cierto? Considerando las cantidades que son las mismas. 1 es a 3 veces la misma cantidad. Luego acá, en el 2046, entonces tenemos que Bob tiene 52, que sería 2 por 26.
y don Cangrejo tiene 104, que sería 4 por 26. Entonces aquí nos damos cuenta que la razón es 2 es a 4. 2 es a 4. Que es lo mismo que 1 es a 2. ¿No es cierto? Ahí se ve, 1 es a 2. Entonces acá, recordemos que, ojo que acá está al revés, 2 es a 1. ¿Por qué? Porque acá, cuando estamos comparando, en este caso, estamos comparando Bob siempre, o sea, don Cangrejo, perdón, es a Bob. Entonces acá, sí, acá es lo mismo, don Cangrejo es a Bob, 2 es a 1. Pero acá es al revés, Bob es a don Cangrejo, por eso está 1 es a 2, ¿ya? Pero sin embargo es lo mismo, ¿ya? Solamente para que se quede más claro, se entienda cuál sería la razón, ¿ya? Entonces esto solamente o sea, para terminar, entonces recordar que esto solamente se da, en este caso específicamente porque pasaron justamente 26 años, que es justo la edad en la que están en proporción, o sea, que están en razón. Pero si hubiesen pasado menos años o más años, o un año, como era el otro caso de la pregunta 2, ¿la razón se va a mantener? No, ¿no es cierto? Y en este caso, de hecho, nos damos cuenta que aquí la razón era 3 es a 1, pero cuando pasan 26 años la razón ahora es 2 es a 1. Es distinta. Tenemos distintas razones según el tiempo, ¿ya? Entonces, eso sería respecto a razón el día de hoy. Entonces, bueno, espero que hayan estado todas y todos muy bien, que hayan entendido, y nos vemos la siguiente clase. Chao, chao.